El reino fue derrotado por ejércitos extranjeros, fue derrotado por las luchas de poder con los familiares, por los Jarls rebeldes y al final por la traición de su propio hijo Sven. Hoy les cuento algo más de Harald Diente Azul y de su familia. En las crónicas, las sagas y en la arqueología vamos a seguir ese rastro de las obras de Harald Diente Azul, la figura enigmática de su hermana, su sobrino y el final del primer rey cristiano de Escandinavia. Bienvenidos a Historias Boreales, el podcast donde exploramos el pasado y la cultura de Dinamarca y las tierras del norte, con episodios que van desde los vikingos hasta nuestros días. Les habla Paula Oropesa desde Copenhague, para hispanohablantes curiosos de todo el mundo. Hoy seguimos con las relaciones entre Harald Diente Azul y Noruega. Yo pensé que podía hacer un episodio sobre este rey, pero todo creció y tuve que dividirlo. Para entender a Harald tuvimos que ir a Noruega y entender qué estaba pasando allí. Recordemos cómo el propio Harald dejó constancia de haber cristianizado a los daneses y conquistado Noruega. Y nos preguntábamos, ¿realmente dominó Noruega? En parte sí. Y para comprender esto, estamos examinando los vínculos familiares y políticos entre Dinamarca y Noruega en el siglo X. La clave es Gunhild, la hermana, la mujer de Erika Sangrienta, quien era el hijo predilecto de Harald Cabellera Hermosa, el rey unificador de Noruega. O sea que en Dinamarca tenemos la dinastía de Gorm el Viejo y Tira, aunque el que unifica el reino finalmente sería Harald I, Harald Diente Azul, mientras que en Noruega es Harald I de Noruega, Cabellera Hermosa, quien instaura la dinastía de la cual afirman pertenecer los reyes posteriores. Recordemos que tras la muerte de este rey, Erik hereda el reino con la oposición de los hermanos, con guerras y asesinatos. El reinado violento de Erik fue corto hasta que llegó su hermano pequeño Hakon Haraldsson, quien había crecido en Inglaterra bajo la protección del rey Æthelstan. Gunhild, esta mujer, es un personaje que llega descrito a través de las sagas, que recordemos que están escritas años más tarde o siglos más tarde, pero que están alimentadas por la tradición oral. En ellas Gunhild recibe el sobrenombre de Madre de Reyes. Su figura aparece también revestida de atributos ambivalentes. En algunas aparece como una mujer fuerte, astuta, inteligente, pero también ambiciosa, capaz de dirigir la política en beneficio de su linaje, respetada y temida a la vez. En otras ocasiones es retratada como una bruja o hechicera que con artes mágicas hechizaba a Erik para que matara a los hermanos o que directamente fue la que asesinó a uno de ellos con magia. En fin, lo que sí es que como reina madre es situada en la sombra de los acontecimientos, moviendo hilos en un mundo dominado por hombres, lo que explica tanto la fascinación como la demonización que le atribuyen las fuentes. Gunhild y Erik tuvieron varios hijos, por ejemplo Björn Gamle, Gudhorm, Harald, Reinfred, Ragnhild, Erling, Sigursleva, pero no tantos como el abuelo Harald Cabellera Hermosa. Tras la muerte de Erik en Inglaterra, como vimos en el episodio anterior, Gunhild regresó a Dinamarca con sus hijos. Recordemos que se habían exiliado allí y que incluso el rey Æthelstan, que había apoyado la revuelta del hermano,
para evitar que pirateara, le dio unos territorios para que los gobernara. En Dinamarca, el rey Harald los protegió y a la muerte de Hakon el Bueno, el tío Harald los apoyó para que se trasladaran a Noruega y recuperaran sus tronos, o el trono y los tronos de caudillo que les había pertenecido al abuelo Harald. Dos de los hermanos mayores, Gotham y Gamle, habían muerto luchando. Harald fue reconocido. Este es Harald Eriksson. Fue reconocido como el mayor de todos y reclamó su posición como jefe de familia. Para el tío Harald, esto era una verdadera inversión económica. Les daba apoyo militar, apoyo político. Él tenía la retribución, tenía el poder sobre la zona del Mar del Norte y de las rutas comerciales. La autoridad de Harald estaba constantemente vigilada y sostenida por el apoyo de Dinamarca. Según la tradición, el apodo de capa gris o el de la piel gris que le dieron a Harald II de Noruega viene a partir del encuentro con una tripulación islandesa que comerciaba con un tipo de piel hecha de lana de oveja, de Varafeldur, unas capas que usaban los vikingos, y les dijo que si les regalaban una, y claro, ellos no le iban a decir que no al rey, pero además no estaban vendiendo mucho. Y finalmente, el rey cogió la que le gustó más, se la colgó sobre los hombros y fue su signo de identidad. Esa capa, que era gris, en este caso toda del mismo color, parecía como una piel de lobo y le distinguía no solo en la corte, sino en el campo de batalla. Son las capas que parecen que fueran la piel de animal, de las ovejas con los pelos largos y naturales, pero son tejidas en telares especiales con los pelos o con las tiras de lana sin haber sido procesadas de las ovejas. Esto, como tiene mucho aceite, tiene mucha grasa, protegían no solo del frío, sino del agua. Por cierto, que además seguramente pesarían menos que la piel del animal. Incluso aparecen en las películas, están muy bien hechas en la serie de vikingos. Después de que el rey tomara una y empezara a usar este tipo de capas, pues se pusieron de moda y le compraron todo a estos comerciantes. Empezaron todos a copiar al rey, así que nació lo que se llama una tendencia, no solamente en los islandeses, pero en toda Escandinavia. Esto es interesante porque aquí vemos, por ejemplo, cómo las sagas tienen ese toque de esa literatura y ese toque de construir la imagen simbólica de los reyes y de otros personajes a través de su vestimenta, a través de los sobrenombres que son realmente tan curiosos, o cómo va quedando del nombre o el sobrenombre que le daban en su momento y cómo se transmitió hasta el momento que se escribieron las sagas. Quién sabe si era así o fue una invención del futuro. El reinado de Harald fue complejo, fue breve también, pero siempre había algún caudillo o reyesuelo que no estaba bajo su influencia o la de Harald de Dinamarca. Por ejemplo, el Jarl Hakon Sigurdsson. La dependencia de Harald capa gris de su tío debilitaba su legitimidad y los miembros exiliados de la familia además eran extraños. Los Eriksson ya habían vivido fuera, habían crecido fuera y los Eriksson además eran cristianos. En Inglaterra, cuando se fueron con el padre, habían sido bautizados y se le había dado una educación y tenían una educación cristiana. Esto estaba muy bien para las élites que tenían conexiones extranjeras y que fueron adoptando la nueva religión ya temprano. Pero los noruegos
o los escandinavos en general, los suecos también, preferían a sus antiguos dioses. El juego político se intensificó cuando prefirió gobernar solo Noruega y quería sacarse un poco de encima al tío. Las sagas cuentan que Capa Gris eliminó a varios pequeños reyesuelos, caudillos del este de Noruega, en un intento de unificar la región, y tomó el control de una de las rutas más lucrativas en el norte. No era tampoco muy popular porque cobraba impuestos, les parecía a los pobladores de los territorios un impuesto muy alto, y promovía además los misioneros. Esto, como dijimos, tampoco les gustaba mucho a los noruegos. Al conseguir más poder, también desafió la supremacía de Harald Diente Azul. Harald tenía control de muchos de los caudillos de los reyesuelos, que los tenía como vasallos, porque además eran más fáciles de manejar que su propio sobrino. En fin, que hubo mucha tensión entre los dos. Diente Azul apoyó secretamente a Hakon Sigurdsson en contra de Harald. Este era un noble, un jarl, que tenía un territorio y que estaba en contra, pues, del cobro de impuestos de Harald Capa Gris, estaba en contra de la cristianización, y esto significó el principio del fin de Harald, de Noruega. Harald Diente Azul estaba en ese momento defendiendo o tratando de reconquistar sus territorios en el sur de Jutlandia. Lo invita al sobrino a luchar juntos, pues, como una forma de reconciliación. Vamos a guerrear, a cortar cabezas, a piratear, como muestra de que no le guardaba rencor. Esto le gustó al joven Harald. Esto según las sagas, y se vino con 600 naves al menos para ayudar a su tío y luchar como iguales. Pero en el norte del Limfjord, ese es un fiordo que entra en el norte de Jutlandia, cayó en una emboscada. Una emboscada que no se sabe. No se sabe si estuvo el propio Harald implicado o que fue hecha por el jarl Hakon Sigurdsson, que estaba en ese momento refugiado en Dinamarca. O fue que Harald simplemente dejó que Hakon se encargara del sobrino. La muerte de Harald II de Noruega puso fin a la breve hegemonía de la familia de Gunhild en Noruega. Se fue para las Islas Orcadas, en el norte de Escocia. Allí una de sus hijas se había casado con el jarl. Y parece que allí murió en un exilio tranquilo. Si estás disfrutando este viaje por la historia danesa, te invito a suscribirte a Historias Boreales. Así no te pierdes ningún episodio y me ayudas a que este proyecto crezca y llegue a más curiosos del sur. Y si te gusta lo que escuchas, compártelo con alguien que también disfrute de la historia contada con calma. Ahora Hakon Sigurdsson regresó a Noruega. Allí asumió el poder, pero como vasallo de Dinamarca. Bueno, el Hakon parece que era un hombre muy desagradable, incluso un violador de las mujeres de servicio, de las esclavas, de las hijas de los nobles. Esto posteriormente le trajo muchos problemas. Harald II de Noruega es recordado en las sagas por ser una pieza más en el juego político donde Dinamarca buscaba controlar Noruega. Es recordado como un personaje de transición entre la brutalidad de su padre Erik, hacha sangrienta, y la astucia política de su tío Harald Diente Azul.
El testimonio de la piedra rúnica de Jelling debe interpretarse como un acto de propaganda política, porque en realidad logró proyectar poder sobre Noruega, controlar, pero este control dependió de la lealtad de personajes como su hermana Gunhild, de sus hijos, del vasallaje fluctuante de los jefes regionales. Otro testimonio del periodo de la regencia de Harald, Diente Azul, fueron sus fortalezas circulares, que se llaman los Rimborg, y fueron unas estructuras, unas construcciones defensivas, que además eran también un manifiesto de autoridad, una forma también de hacer propaganda política. Era una fortificación que se levantaba sobre un círculo amurallado y que formaba, con el foso alrededor. Para el sistema defensivo tenía 4 puertas ubicadas en los puntos cardinales y eso creaba 4 cuadrantes regulares y allí se alineaban las casas, unas casas largas de madera, talleres, almacenes, una ciudadela planificada hasta el último detalle. Esto permitía una vida cotidiana y la rápida movilización de hombres y recursos en caso de guerra. Los Rimborg no solamente tenían una función militar, eran un símbolo visible de la autoridad del rey sobre los jefes locales, un recordatorio de su poder. Estos Rimborg estaban construidos en lugares estratégicos, junto a ríos navegables, costas y rutas comerciales. Aseguraban así el control del territorio y de los recursos. Allí se han conseguido no solo tumbas de soldados jóvenes, soldados que no solamente eran daneses, tenían origen noruego, origen eslavo, lo que sugiere que reclutaba fuerzas externas para reforzar el poder. Al principio de su reinado, Harald perdió el sur de Jutlandia, allí donde estaba la ciudad de Hedeby, en una guerra contra los alemanes. Al final de sus años en el trono tenía como objetivo, o uno de los objetivos que tenía era recuperar ese territorio. En el año 983, gracias a una alianza con la familia de su esposa eslava, y logró derrotar a los alemanes y recuperar esa zona del sur de Jutlandia. Esto debió haber sido muy gratificante para Harald porque era uno de los centros comerciales más importantes, como hemos hablado ya. Pero luego de eso tuvo que enfrentarse a una rebelión interna. El hijo mayor de Harald, Sven, se sintió rechazado cuando Harald dio prioridad a su segunda familia. Sven se rebela contra Harald Diente Azul un par de años después de que él logra conseguir Hedeby, pues era también ambicioso, despiadado, como su padre. Y no tuvo problemas para encontrar seguidores, porque muchos de los caudillos, los antiguos reyesuelos de los clanes, habían perdido poder, habían perdido la posición que tenían antes de que Harald unificara Dinamarca. Había muchos campesinos también que estaban descontentos, que no soportaban los impuestos que debían pagar, impuestos adicionales para pagar sus ambiciosos proyectos, la construcción de las Ringeborg, las fortalezas circulares, la ampliación de Danevirke, incluso hasta las obras de las piedras de Jelling, que eran enormes en ese momento. En fin, por las piedras de Jelling, por la nueva religión, por las construcciones, por los impuestos, la concentración de poder o una combinación de todos estos factores, no sabemos por qué, pero llegó un momento en que Harald tenía a muchos de sus súbditos descontentos. Hay varias versiones. Unas dicen que hubo una batalla en la que se enfrentaron
el rey Harald y su hijo Sven en la costa del norte de Selandia. Allí Harald resultó herido y se tuvo que retirar y se exilió en las costas meridionales del mar Báltico. Una versión semilegendaria porque no se han encontrado restos arqueológicos de la batalla. En otra versión un poco más pintoresca, no hay batalla, sino que el padre adoptivo de Sven, un hombre llamado Palnatoki, se le acercó a Harald mientras éste se encontraba solo en un bosque haciendo sus necesidades, y lo mató con una flecha que al parecer atravesó su cuerpo y salió por la boca. No se sabe, pero sí, Harald murió en el año 985-86 y fue sucedido por su hijo rebelde Sven, más conocido en la historia como Sven Barba Partida, por la curiosa forma de su barba. De él hablaremos mucho más en el próximo episodio. Veremos cómo era el país que heredó de su padre y cómo conquistó Inglaterra.